Y a nivel de gobierno también se han sentido las réplicas de este terremoto político que ha generado las elecciones de este fin de semana, para conocer sus alcances, también lo que viene para el tema constitucional, cuando va a comenzar a funcionar esta convención. Tomamos contacto con Máximo Pavés, subsecretario secretario general de la Presidencia. Máximo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Voy a arreglar un poquito. Vamos echando la imagen. Ahí estamos. Ahí sí. Ya. ¿Cómo está, Augusto? Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. Para entrar un poquito en materia, ¿qué es lo que se viene ahora? Pasó la elección 15-16, elegimos los chilenos a 155 convencionales constituyentes. ¿Qué se viene ahora? Bueno, lo primero es comentar, ¿no?, que tal como lo dijo el presidente de la República el día de ayer, vivimos una jornada histórica, no solamente por los 2 días, que creemos que fue finalmente una muy buena decisión en el marco de la pandemia, sino que además quedó demostrado que los 23.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que pudieron custodiar las urnas lo hicieron prácticamente sin incidentes. Por lo tanto, al margen del resultado político, creemos que el trabajo del servicio electoral coordinado con el gobierno fue un trabajo de primer nivel y que nuevamente prestigia la democracia chilena. ¿Qué es lo que viene ahora? De acuerdo a lo que establece la Constitución, esto es muy importante porque todo lo que viene ahora está establecido en la Constitución. ¿Y qué es lo que señala nuestra Carta Fundamental en la reforma que dio origen al capítulo 15, este itinerario constitucional? Es que a partir de hoy, 17, existen 30 días para que el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, califique la elección y declare a través de una sentencia, porque es un tribunal, quiénes son todos los candidatos que son finalmente electos, alcaldes, concejales, gobernadores regionales, sin perjuicio de la segunda vuelta, por cierto, y convencionales constituyentes, que es el concepto técnico, ¿no? Convencional constituyente. Y por lo tanto, después de que sucedan esos 30 días, donde el TRICEL va a calificar la elección, el presidente de la República tiene 3 días para poder, a través de un decreto, convocar a la primera sesión de instalación de la convención. Y eso significa que esa sesión tiene que llevarse a cabo como máximo 15 días después de que se publique ese decreto. O sea, primeros días de julio más o menos podríamos tener esto funcionando. Si se cumplen todos los plazos legales máximos, nosotros estamos hablando que entre el 4 y el 7 de julio, la primera semana de julio, tendría ya que instalarse la primera sesión de la convención. En resumen, TRICEL califica con un plazo, el presidente tiene 3 días para convocar la sesión inaugural y después hay 15 días para que esa sesión inaugural se lleve a cabo en el lugar donde el presidente así lo establezca por decreto. Nosotros le hemos dicho al país, y eso es lo que se ha señalado, ¿cierto?, que el presidente va a convocar a una sesión en el ex Congreso Nacional, que es un edificio patrimonial que cumple todos los requisitos para poder llevar adelante la discusión legislativa de la convención, sin perjuicio del Palacio Pereira, que tiene otros propósitos también en el marco de la convención. Por lo tanto, estamos muy contentos. Hay un equipo que está trabajando hace mucho tiempo, porque además le quiero recordar que la Secretaría General de la Presidencia, de acuerdo a la Constitución le entrega al presidente de la República que designe a un órgano encargado del apoyo administrativo, técnico y financiero. Y ese es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el que a través de la Secretaría Ejecutiva de la Convención, es decir, un programa nuestro, el ACEXPRES, que administra los recursos de la Convención, vamos a dar este soporte técnico, financiero y administrativo para que asegurar el buen debate. Para que la gente vaya informándose de dónde, por ejemplo, físicamente va a funcionar esta convención. Está el ex Congreso Nacional y también el Palacio Pereira, quedan cerquita ahí en el centro de Santiago. Quedan muy cerca, ambos edificios muy lindos, restaurados. Hemos hecho un gran trabajo con la Cámara de Diputados, en el caso del ex Congreso, en el caso del Palacio Pereira con el Ministerio de las Culturas. La discusión legislativa constituyente propiamente tal va a ser, esperamos, y así lo va a citar el presidente, en el ex Congreso Nacional. Específicamente en la discusión del Pleno, y hemos llegado a un muy buen acuerdo con la Cámara de Diputados para poder inyectar recursos, para poder remodelar, modernizar, instalar paneles, computadores y todo un sistema que tenga una calidad de primer nivel para poder llevar adelante la discusión legislativa de la Convención en el Pleno. Y las comisiones,
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, también van a permitir poder llevar adelante la discusión legislativa. Con un matiz que es importante que la opinión pública lo sepa. La Convención Constitucional es autónoma para dotarse de un reglamento que tiene que ser aprobado por 2/3 de los convencionales en ejercicio. Por lo tanto, nosotros creemos, suponemos que la Convención va a mantener el ex Congreso Nacional, pero por supuesto la Convención podría dar otras alternativas. En el Palacio Pereira, mientras tanto, lo que va a funcionar son las oficinas de los convencionales. Tenemos habilitadas 11 salas de reuniones, las oficinas para que los convencionales, sus asesores, los miembros de la sociedad civil, que podamos, cuando se busque un mecanismo para poder ir interactuando con la sociedad civil, se pueda llevar adelante una conversación transparente. Entonces ese va a ser el edificio que va a albergar el trabajo de los convencionales a nivel de oficina. Por ejemplo, en la primera sesión, cuando la presente, los primeros días de julio, el presidente de la República, ¿quién va a ejercer como presidente de la convención? Porque todavía no eligen y todavía no funcionan como tal, no se organizan, quién va a encabezar, cuántas comisiones van a haber. ¿Cómo funcionaría en ese minuto? Porque uno se hacía hoy día en la prensa el recuerdo de lo que sucedió el año 90, cuando volvió a funcionar el Congreso de nuestro país después de 17 años de dictadura, que se eligió, por ejemplo, al parlamentario más longevo, y que fue importante. Por ejemplo, esa vez fue, si no me recuerdo, la diputada Maluenda, que fue la que al final ejerció de presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, es muy interesante eso, porque la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional determinó un mecanismo de instalación. ¿Qué es lo que dice la Constitución vigente? Que es el presidente el que a través de un decreto va a convocar la sesión de instalación. Nosotros evidentemente que tenemos varios mecanismos para proponerle a la Convención una sesión inaugural, porque en la sesión inaugural tiene que elegirse presidente y vicepresidente y tiene que haber un ministro de fe que tenga que ser provisorio. Entonces, nosotros vamos a recibir propuestas, vamos a conversar con los distintos actores, desde luego los convencionales que ya los estamos contactando a través de la Secretaría Ejecutiva. Vamos a diseñar un mecanismo, vamos a proponer un mecanismo para que a través de un decreto o de otra instancia haya una sesión de constitución que sea breve, sencilla, que tenga solo por objeto establecer la forma de que un presidente provisorio con un vicepresidente provisorio puedan llevar adelante la elección del presidente y vicepresidente definitivo de la mesa. Por lo tanto, eso es un mecanismo que por supuesto podemos afinar y vamos a tener una propuesta, ¿cierto?, en aras de las facultades constitucionales del presidente de la República, que es él el que convoca la sesión, para buscar una fórmula en que se tome juramento los convencionales, que se elija provisoriamente y se establezca un mecanismo. A partir de ese minuto, la convención ya es plenamente autónoma para funcionar sin perjuicio de que el apoyo administrativo, financiero, el pago de las dietas, la remuneración de los asesores, el funcionamiento legislativo físico va a seguir prestándose desde la Secretaría Ejecutiva de la Convención, que está alojada en la Secretaría General de la Presidencia. Subsecretario, también ahí comienza el funcionamiento o a definir el funcionamiento interno de la Convención, por ejemplo, los horarios, las normas, votaciones, la publicidad de las sesiones, que es bien importante ahora cuando se habla tanto de este concepto de las negociaciones, de la cocina, que todo sea público, por ejemplo, que se transmitan vía streaming también, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana. ¿Todo eso lo va a definir la misma Convención? Así es. Nosotros nos hemos querido adelantar a eso. Como gobierno, nuestro deber constitucional es dotar de las plenas garantías para que el debate sea de excelencia. Por lo tanto, nosotros tenemos considerado una licitación que está en curso para poder lograr un soporte de transmisión audiovisual que sea similar al menos al estándar que tiene la Cámara de Diputados y el Senado, que cualquier persona que ha podido acercarse a la actividad legislativa en nuestro país sabe que hoy día es prácticamente todo público. Ahora, la Convención, por supuesto, y se discutió hace algunas semanas atrás a propósito de algunas propuestas del Consejo para la Transparencia, por ejemplo, y de otros organismos, la Convención perfectamente, al igual que como pasa con el reglamento del Senado y la Cámara de Diputados, podría disponer algunos mecanismos para que algunas sesiones fueran secretas, a puertas cerradas. Eso lo definirá la Convención. Lo que sí nosotros estamos poniendo a disposición del país es que va a haber una buena transmisión desde el punto de vista de la calidad, una transmisión audiovisual que estamos licitando con un estándar que nos permita cubrir todas las comisiones. Ahora, ¿cuántas comisiones? ¿En qué horarios? ¿Cuántos días? ¿Cuántos de comisión? ¿Cuántos de pleno? ¿Cómo va a ser?
el reglamento de la forma en que se va a legislar, eso resorte de la convención. Y ahí la sociedad civil, ¿cierto? Perdón, y la participación también. Nosotros tenemos algunas normas que la Constitución ya preveyó. Por ejemplo, todos los convencionales tienen que hacer una declaración de patrimonio de interés, similar a lo que pasa con la Cámara de Diputados. Hay un estándar mínimo de transparencia. Seguramente la convención debiera poder aplicar las normas de lobby, de transparencia y de acceso a la información pública, tal cual como sucede para los otros organismos del Estado. Lo definirá la convención. Nosotros creemos que en Chile la arquitectura jurídica permite, en definitiva, poder extrapolar distintas normas que nos permitan llevar adelante una muy buena convención, transparente, con participación y muy ordenado. Lo que no nos puede pasar como país, digamos, como discusión, es que ojalá las fuerzas políticas que integrarán la convención se pongan de acuerdo rápido, y por eso que hay un espacio ahora importante para que ya uno pueda dar cualquier tipo de conversación. A mí ya me han llamado algunos convencionales de nuestro sector y no de nuestro sector para preguntar cómo seguimos. La Secretaría Ejecutiva los está contactando a todos y esperamos que se vayan generando ya algunas conversaciones, pero lo que no puede pasar, como en otros países, es que estemos meses discutiendo el reglamento. Ojalá que eso sea algo que podamos nosotros también, junto a los otros actores de la sociedad civil, proponer rápidamente un mecanismo. En Chile se legisla bastante bien, hay mecanismos que se pueden repetir de la Constitución vigente, de la Ley Orgánica del Congreso, lo verán los convencionales, pero creemos que se puede dar una buena discusión ahí y no deberíamos tener problemas, porque en Chile la calidad de la forma en que se legisla da muchas garantías. ¿Y cuál es el ancho de tiempo al final, subsecretario, para que trabaje esta convención desde ya hasta? ¿Y qué pasa también con el documento que al final emane de esta convención? La Constitución lo que plantea es algo muy claro. Desde que se instala la convención, que va a ser esta sesión original, entre el 4 y el 7 de julio, no me quiero adelantar, ¿cierto?, porque esto va a depender de los plazos que ya le señalé. La convención tiene un plazo de 9 meses para poder proponerle al país, acordar y proponerle al país un texto de nueva constitución, que es prorrogable por una sola vez por 3 meses. Lo más probable es que la convención se tome los 3 meses más y por lo tanto tenga un plazo de 1 año para discutir el reglamento y a su vez comenzar la discusión de fondo que termine con la propuesta. No hay que olvidar que la convención le va a proponer al país un texto que tiene que ser ratificado a través del mecanismo de voto obligatorio, así lo dice la Constitución vigente, y en esa forma va a quedar, en definitiva, derogada la actual Constitución y van a hacer una nueva Constitución, todo muy en regla, como ha sido tradicionalmente la historia política e institucional chilena. Y como mencionaba usted, a diferencia de lo que sucedió el 25 de octubre, lo que sucedió ayer y antes de ayer, voto obligatorio. Efectivamente, porque curiosamente, o sea, no curiosamente... El plebiscito de salida, de alguna forma. Cuando el Congreso Nacional aprobó este itinerario constitucional, que insisto, está todo en la Constitución vigente. Hoy día me preguntaba, ¿cierto?, en un punto de prensa si la convención se puede atrasar. No se puede atrasar. Al igual que las fechas de las elecciones, está todo fijado en la convención, los plazos, en la Constitución, perdón. Por lo tanto, se estableció en la reforma que el plebiscito de salida es con voto obligatorio, lo que evidentemente marca un plebiscito especialísimo con voto obligatorio, porque el resto salvo que la Constitución, la nueva Constitución vuelva a restablecer el voto obligatorio, que podría ser, pero hasta el minuto ningún proceso eleccionario es de voto obligatorio, es de voto voluntario. Fue una conquista de la democracia, así se expresó en su minuto, pero el plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio, así lo establece la Constitución. Y si nos venimos, subsecretario, a todas las posibilidades que pudiesen ocurrir, ¿qué pasa si ese documento es rechazado? Bueno, ahí hay una discusión muy interesante, que también se discutió al principio a propósito de todas estas cositas que quedaron no tan claras cuando se llegaron a los acuerdos políticos, el tema de los 2/3, en fin, si hay que ratificar la Constitución con una votación final. Yo creo que hay muchas cosas que se van a ir despejando en un muy buen ambiente con los sectores académicos, universitarios, políticos, etc. Hay distintas tesis. Desde luego, la tesis que resulta más natural es que si la nueva Constitución es rechazado, se entiende, por supuesto, que el itinerario constituyente se cumplió y, por supuesto, quedaría la Constitución vigente tal cual como lo conocemos hoy día y que podría haber otro mecanismo, otro proceso, seguir reformándose la propia Constitución vigente, no hay ningún problema.
Pero como quedó el capítulo 15 escrito y no quedaría derogado, bueno, alguien puede decir también que estamos en un proceso constituyente permanente hasta que no se dé una nueva constitución. Son cosas que no están precisamente claras, pero todo indica que evidentemente que si el texto propuesto en un año y medio más no resulta aprobado, bueno, se entiende que la ciudadanía ha optado por mantener el esquema institucional, sin perjuicio que siempre se puede volver a reflexionar, a establecer un nuevo itinerario, pero es algo que nosotros esperamos no debiera suceder. Nosotros esperamos, como dijo el presidente de la República el día de domingo en la noche, que este sea un espacio para acordar, concordar y honrar lo más lindo de nuestras tradiciones republicanas. Así que nosotros estamos muy esperanzados en que haya un buen diálogo y para eso el gobierno va a ser garante. Y así tengamos una constitución nueva, legítima y que por supuesto aprobada, que eso es lo que nos interesa a todos nosotros, una buena constitución. A Chile no hay que cambiarlo, como se dijo muchas veces durante la campaña, hay que mejorarlo. Y para eso este es un camino que nos parece que con una buena discusión se puede conseguir. Subsecretario, un último tema que había sido el tema de conversación entre el gobierno y la oposición en las semanas previas al plebiscito, los famosos mínimos comunes. Ahora vuelve el tema a la discusión en el Parlamento. ¿Cuándo ingresan los proyectos de ley relativos a estos mínimos comunes al Congreso? Los ministros Express y de Hacienda en la locución que dirigieron al país el día viernes fueron muy claros. Ahí se hicieron algunos anuncios muy concretos, muy gruesos. Estamos esperando la propuesta de Chile Vamos y a partir de eso, lo antes posible. Nosotros no queremos demorar esta discusión. Nosotros le entregamos, como lo dijo el ministro Juan José Ossa, una propuesta y la oposición se demoró 9 días en contestarla. Nos respondieron el día jueves o el día viernes, ya no recuerdo bien. Nosotros evidentemente la estamos estudiando. El ministro de Hacienda y el ministro Ossa están trabajando en esos textos, en esos proyectos de ley, y que una vez que tengamos la propuesta final de Chile vamos a ingresar con los proyectos al Congreso, no tenga usted ninguna duda. Subsecretario Máximo Pavés, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Que le vaya bien y a cuidarse, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao.